tardes. Voy a dar comienzo al desarrollo del módulo 1 del Seminario de Remuneración y Beneficios. Voy a ir siguiendo un poco el material que les vamos a subir y la idea es hacer un repaso de los puntos que ustedes después van a tener que leer y profundizar. Es muy importante entender que esta materia, lo dije en la presentación, es muy dinámica. De hecho, este año nos encuentra con la redacción, o sea, con un nuevo gobierno y la redacción de un decreto de necesidad y urgencia, el número 70, que agrega un título que de alguna manera, voy a hablar así, modifica ciertas cuestiones que vamos a ver y que están en el material. Ciertas cuestiones de la ley, inclusive. Pero como nos encontramos también que hay un fallo de Cámara que diríamos que lo ha dejado como en stand-by, vamos a desarrollar la materia como está hasta el momento, pero vamos a agregar en el material, en las partes que hay algo referido en el decreto de necesidad de urgencia, para que en el desarrollo del tiempo, si hay algún cambio, ustedes ya sepan que al menos hay temas que están en consideración, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el periodo de prueba, que actualmente la ley de contrato de trabajo establece que es de 3 meses y el decreto establece que es de 8. Pero como son cosas que están ahora en una dinámica de debate, eh, vamos a tratar de ir, vamos a avanzar en los módulos e ir, como les digo, agregando estos puntos en el mismo material. Cuando subamos todo, los puntos del DNU que de alguna manera han sido en este fallo de la Cámara, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿no? Ahí hay una sentencia interlocutoria número 1, dice expediente 568-62 del año 2023, porque esto es solicitado. Acuérdense que el DNU tiene fecha de diciembre, o sea, fines de diciembre, y ahí inmediatamente se interpusieron digamos, un pedido, un incidente, y la Cámara después se expide el 3 de enero del 2024. Este fallo, esta sentencia, vamos a decir así, yo la voy a anexar al material. Dentro de la planificación, el módulo 1 tiene una introducción, dice, a la ley de contrato de trabajo, que también la vamos a subir. El concepto de contrato de trabajo, los sujetos con sus derechos y obligaciones, en el punto 3, modalidades de contratación, después entramos a lo que es jornada de trabajo. Dentro de convenios colectivos, como les decía, vamos a trabajar con el convenio de comercio, lo anexamos como parte del material al convenio, y después hay dos materiales que es unos que van a ver que dice pasos para dar el alta a un trabajador, lo que sería altas y bajas, que de alguna manera muestra un poco los servicios de AFIP donde yo debo ingresar para dar el alta a un trabajador y después la baja, que sería al menos lo más importante, o modificaciones de datos que, al menos como yo dije en la presentación, es bueno que visualmente sepan a dónde se hace eso dentro de AFIP, de la página de AFIP. Y luego un PowerPoint con
el punto relativo a los organismos en materia laboral más importantes, seguros obligatorios, eh, bueno, que es la ART, digamos, bueno, después la Subsecretaría de Trabajo, Obra Social, Sindicato, todo eso está en un material que es un material que digo, después les va a servir en un módulo posterior porque también ahí se ve algo de 931. Pero acá solamente hay que focalizarse en definitiva en los organismos, en materia laboral, y también van a ver los pasos para dar el alta a un empleador, porque así como vemos el alta para, digamos, los pasos para dar el alta a un trabajador, también es bueno que cuando nos piden que demos el alta a un empleador, sepamos de alguna manera dentro de esos organismos a dónde tengo que ir primero, cuál es el primer paso, cuál es el segundo. Bien. Yendo de lleno al material, al grueso del material, que es el que estamos en este momento como le dije, trabajo también con la profesora Ana Sánchez, estamos haciendo la revisión de todo el material que ustedes van a tener a disposición para poder ir avanzando en el estudio de los módulos. Este material, que se llama así, material de estudio módulo 1, comienza de alguna manera con la ley de contrato de trabajo, al menos en los aspectos más significativos. Siempre decimos, como también dije en la presentación, que es la ley madre porque el ámbito de aplicación de esta ley, o sea, en su artículo 2, nos marca de alguna manera en dónde va a tener el fuerte y, digamos, va a ser el marco que rige a todas las relaciones laborales. Sí dice ese artículo 2 en qué no va a ser aplicable. Bien. No es aplicable a dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, al personal de casas particulares que tiene una ley propia, ¿no? La 26844. Si queda algún tiempo, porque estamos muy, digamos, acotados en ese tiempo, pero todo lo que es régimen de casas particulares, esa ley tiene una ley específica y también una forma de liquidación totalmente diferente, ¿no? Pero muy sencilla también. Pero si queda algún tiempo o hay alguna duda de eso, también nos pueden preguntar, ¿no? Después tampoco es aplicable al personal, a los trabajadores agropecuarios. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una ley que es la 26727. Pero fíjense que en todos los puntos va diciendo, por ejemplo, en trabajadores agropecuarios, que la presente ley será de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del trabajo agrario. Lo mismo dice en el de casas particulares, va a tener aplicación siempre que no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del registro específico. Es decir, el ámbito de aplicación de esta ley, o sea, se va a tomar en algunos casos cuando las leyes específicas no contengan algo, volvemos o vamos a esa ley. Por eso le llamamos la ley madre. Posteriormente, en la planificación, eso sería un poco la introducción esa a la que hablamos. Vamos a un punto que se llama el contrato de trabajo. ¿Bien? El contrato de trabajo, el concepto de trabajo y el concepto de contrato de trabajo. A los fines de la ley, cuando hablamos de trabajo, es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Bien, es decir, vamos a estar frente a este concepto en el momento que, fíjense esto es muy importante, actividades lícitas que están llevadas adelante por alguien que tiene la facultad para poder hacerlo y
lo hace mediante el pago de una remuneración. Y en definitiva, ¿cuándo habrá contrato de trabajo? Cuando se cumplan las siguientes condiciones. Que una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, que ese trabajo se realice en favor de otra persona, que puede ser una persona física o jurídica, y bajo su dependencia. ¿Bien? Eh, ¿Qué sucede? Que esto sucede durante también un periodo de tiempo que puede ser que en regla general es indeterminado, pero que también puede ser determinado, y mediante el pago de una remuneración. Acá se suele hablar mucho de lo que sería digamos, cuando hay relación de dependencia, cuando se dan subordinación, dice técnica, jurídica y económica. La económica es la que más fácil podemos sacar, ¿no? Que es cuando hay un pago, digamos, alguien pone a su disposición su fuerza de trabajo y hay un pago, ¿no? Pero esto es subordinación técnica jurídica, cumple horarios, eh, está sometido digamos, a órdenes de otra persona. Para poner un ejemplo, muchas veces, ¿qué nos diferencia de una locación de una locación de servicio de la relación de dependencia? Que la persona que pone a disposición ese esfuerzo lo hace poniendo toda su pericia en ese trabajo, eh, de la manera, digamos, profesional que considera en el momento, y que, o al menos tiene las herramientas para hacerlo. Podría ser también el caso, no sé, de alguien que presta un oficio, un servicio de un oficio, ¿no es cierto? Viene y presta un servicio y recibe una paga, pero no ha cumplido horarios, o nadie le ha dicho qué debe hacer o cómo debe hacerlo. Entonces esa es la gran distinción, ¿no? En la relación de dependencia yo sí pongo mi esfuerzo y mi capacidad en mi fuerza laboral, que se llama, al servicio de alguien que me dice cómo quiere que lo haga, y me dice que vaya de tal horario a tal horario, y me paga al final del mes un sueldo. Bien, ahí hay relación de dependencia. Eso, digamos, claramente se diferencia de lo que se llaman locaciones de servicio, que eso es otra cosa. Como les decía, ahí yo lo hago en el tiempo que a mí me parece que, o sea, es por cumplimiento, vamos a decir así, de un objetivo, o sea, un trabajo que tengo que cumplir. Yo sé cómo debo hacerlo y me pagan se llama honorario. Después hay un punto que dice derechos y obligaciones de las partes. Bien, están, porque a ver, esencialmente las partes están obligadas a actuar de buena fe, digamos, buena fe, buena conducta del empleador y el trabajador, para llevar adelante esa relación de trabajo. Bien, y tenemos derechos y obligaciones del empleador y derechos y obligaciones del empleado. Obviamente el empleador tiene la facultad de organización y dirección, modificar las formas y modalidades de trabajo, es decir, para introducir todos aquellos cambios relativos a las formas y modalidades de trabajo. Pero acá hay un tema muy importante. En tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales de contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. ¿Bien? Es decir, que hay una facultad que tiene el empleador de modificar formas de trabajo. Este es el típico ejemplo cuando, por ejemplo, no sé, se trabaja manualmente y se decide, no sé, instalar un nuevo sistema. Entonces ahí las personas se tienen que capacitar, quizás lleve
hay como una revolución, supongamos que sea una administración con todo un cambio. Todo eso es una facultad que tiene en aras de que haya mayor eficiencia en el trabajo, que las cosas se hagan mejor, que hayan mejores controles, pero no puede abusar de esa facultad, por ejemplo, no sé, cambiar horarios de las personas sin que estén acordados con el trabajador, porque quizás tiene otro trabajo, no sé, supongamos que alguien trabaja en la mañana y le dice, bueno, ahora vas a venir en la tarde, porque eso entraría dentro de esto que estaría causando, por ejemplo, un perjuicio material al trabajador. Eh, Después, aplicar sanciones disciplinarias. Esto es muy importante que se entienda que hay una facultad de aplicar sanciones, pero debe hacerlo en forma proporcional a las faltas o incumplimientos demostrados. Eh, y no pueden aplicarse sanciones que constituyan una modificación al contrato de trabajo. Es decir, yo no podría cambiar, no sé, hacer una modificación sustancial, no sé, pasar a un trabajador de tiempo indeterminado a plazo fijo, no sé, por poner un ejemplo muy extremo. Eh, y, eh, y siempre proporcional a las faltas o incumplimiento demostrado. Pero es bueno saber que existe esa facultad del empleador y que muchas veces no sabemos cómo actuar, ¿no? Nosotros ahí subimos dentro del material un modelo de acta cuando se van a aplicar sanciones disciplinarias, porque siempre tiene que quedar un espacio donde el trabajador pueda ejercer, por decir así, su derecho a defensa. Bien, eso también lo subimos como parte del material que yo les decía, porque el material con el que subimos, véanlo como no solo que es un material de estudio, sino que es un material que a ustedes les sirva para el ejercicio de la profesión. Eh, También tiene la obligación de suministrar a los dependientes, de alguna manera, entregarle todos los medios necesarios para la ejecución o el desarrollo de sus actividades, ¿bien? Prever todas las medidas relativas a higiene y seguridad, es decir, tienen que suministrar todos los elementos necesarios, pagar las remuneraciones, ¿bien?, correspondientes, eh, y el deber de observar todas las obligaciones frente a los organismos sindicales y de seguridad social, ¿no? Eh, Acá muchos de estos puntos son los que les decía también, porque habla también de un certificado de trabajo. eh, También son temas que se han tocado en el decreto. Nosotros queremos dejar ahora tal cual viene todo, y si en el futuro se van dando cambios, que ustedes por lo menos tengan marcado, ¿no es cierto?, algunas cosas que pueden estar ahora en observación, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, los plazos para entregar los certificados de las certificaciones de trabajo y demás. Por eso todo ahora, al estar ese fallo que les decía al principio, nosotros dejamos tal cual y vamos agregando las modificaciones al costado. Es decir, haciendo una alusión a donde haya algún tema que después de alguna manera sepamos que está puesto en el decreto, y quizás después en el futuro, porque también hay cosas en la ley, bien, en la ley que después no se, o que está en discusión, ¿no? Eh, Después, eh, ahí un poco cuando les hablo del certificado de trabajo, hay un certificado que prevé la ley, que se llama artículo 80 de la ley, que es un certificado que tiene la obligación el empleador de otorgar cuando se extinguen las relaciones laborales, donde figuran todos los aportes y contribuciones que digamos, le ha hecho durante toda la relación laboral. Bien, ese certificado, el no otorgarlo implica sanciones. Bien, por eso es obligación del empleador hacer entrega de ese certificado.
Pero en ese punto vamos a marcar que ustedes estén atentos porque ahí hay algunos temas, en el decreto hay una alusión a esto, por eso vamos a hacer ahí como una llamadita. Y obviamente el trabajador también tiene derechos y obligaciones, ¿bien? De diligencia y colaboración, ¿bien? Es decir, debe prestar el servicio con puntualidad, o sea, asistencia regular, dedicación, deber de fidelidad, ¿bien? Es decir, todo lo que hace o guardar reserva, secreto, la información a la que tiene acceso. Es decir, eso es muy importante y tenerlo en cuenta, ¿no? El cumplimiento de órdenes e instrucciones y obviamente responsabilidad por daños, ¿bien? Que los daños que cause a los intereses o por culpa grave, ¿no? En sus funciones que ocasione, ¿bien? Hay una responsabilidad también. Obviamente hay un derecho a percibir la remuneración por los trabajos eh, realizados. Eh, Hay uno que se llama deber de no concurrencia, que o sea, el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia que pudieran afectar los intereses del empleador, ¿no? Salvo autorización de este, ¿no? Eso es muy importante y en el caso de el área de recursos humanos es muy importante al momento de las contrataciones dejarse bien claro no solo el tema de roles y funciones, sino también este tipo de obligaciones que también tienen los trabajadores que ingresan a la empresa, ¿no? El, el guardar secreto, o sea, el tema de la confidencialidad, el tema de que, supongamos, si alguien entra, por ejemplo, a un banco, no puede tener clientes, ¿no? Con temas de operaciones también financieras por fuera, digamos, que pudieran afectar al empleador, en este caso al banco, a menos que lo hayan acordado, pero todas estas cuestiones es muy importante que siempre en el área de recursos humanos queden bien establecidas, eh, bien aclaradas, ¿no? Si bien es algo que está en la ley, pero no está de más recordarlo, ¿no? Y dejarlo bien claro al momento de las contrataciones. Eh, bueno, tiene el trabajador un derecho a una cantidad de horas de tiempo, de un tiempo al año para descanso, ¿no? Después también para formación, para capacitación, todo según lo establezca el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Eh, Posteriormente hay un punto referido a las modalidades de contratación. Eh, Acá siempre es muy bueno saber que hay un principio general, y esto es bueno saberlo porque el principio es el de la indeterminación de los contratos de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo se entiende que es por tiempo indeterminado, salvo, o sea, es una salvedad la determinación. Bien, la determinación termina siendo una salvedad eh, que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración, eh, que la modalidad de la tarea o de la actividad razonablemente apreciada así lo justifique. Bien, acá, digamos, para poner ejemplos, si son tareas que prevén los convenios colectivos o propias de la actividad, no sería algo razonable para hacer un contrato. Bien, Eh, estamos hablando de un contrato a plazo fijo. Eh, por lo general son tareas que justifican porque no están previstas en la convención colectiva, por ejemplo. Eh, y obviamente
dejar un plazo y que sea por escrito. Ahora, la formalización, esto lo dejamos ahí porque es muy bueno para, eh, para que ustedes cuando asesoren a sus clientes o estén en una empresa y trabajando en el área de recursos humanos y que, por ejemplo, realicen contrataciones, que tengan en cuenta que los contratos por plazo determinados en forma sucesiva, que exceda las exigencias, por ejemplo, esto de las modalidades de tarea o que no se justifiquen, convierte el contrato en uno de tiempo indeterminado. Es decir, que si yo a una persona le hago un contrato un año, le hago otro contrato otro año y otro año y otro año, ese contrato se ha transformado automáticamente en tiempo indeterminado. Bien, por lo general, eh, eh, yo no suelo sugerir que se haga más de un contrato o como mucho dos, porque en la experiencia que he tenido a lo largo del tiempo, todos esos contratos cuando han entrado en conflicto, eh, han caído en este tema de que se han convertido en contratos por tiempo indeterminado. Eh, el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar los beneficios que le asignen la seguridad social, le hace jubilación, que ya haya cumplido los límites de edad y los años de servicio, eh, salvo lo que vamos a ver en el módulo 5, que surjan algunas otras causales de extinción. ¿Bien? Es decir, es como que en el alcance se dice, bueno, la vida de ese contrato, desde que inicia o esa persona a una empresa bajo las órdenes de un empleador, la duración, esa indeterminación, en realidad es hasta que la persona tenga los años de servicio y la edad para jubilarse. Bien, pero pueden darse también otras causales de extinción que son las que vamos a ver nosotros en el módulo 5. La prueba, este tema de la prueba en los contratos de trabajo y cuando son por tiempo determinado, están a cargo del empleador. Eso es lo que le llamamos la carga de la prueba. ¿Bien? Por eso es muy importante en el área de recursos humanos tener muy ordenado los legajos de los trabajadores, tener muy claro que todas estas cuestiones formales son muy importantes, sobre todo para este punto de la prueba, ¿no? Si la carga de la prueba siempre la tiene el empleador. Entonces, toda la información que podamos tener en los legajos ayuda, pero les digo, muchísimo para poder salir de situaciones en las cuales si he sido desordenado y no he tenido eh, toda la secuencia desde que esa persona ingresó a ese trabajo, el examen preocupacional, el contrato, aún en los contratos indeterminados, cuáles son los roles, o sea, las funciones que implica esa contratación, las tareas que tiene que llevar adelante, cuando se van produciendo, que ya lo vamos a ver en enfermedades inculpables, los pedidos de licencia por enfermedad, por ejemplo, que estén todos los certificados ordenados en el legajo, todo ese orden que está en manos de todos los especialistas, profesionales en recursos humanos, son clave para que el empleador pueda estar tranquilo de que ante cualquier situación que pueda darse, pueda dar respuesta. Van a ver una llave donde están las principales modalidades de contratación, ¿no? Van a ver primero el por tiempo indeterminado, que dentro de esa modalidad puede ser por tiempo normal, tiempo parcial, cuando digamos, el tiempo de prestación no supera las 2/3 partes de la jornada completa,
eh, ya vamos a ver en jornada de trabajo cuál es la jornada según esa ley de jornada de trabajo. El trabajo de temporada o por temporada, que es un trabajo por tiempo indeterminado pero de prestación discontinua, ¿no? Es decir, el trabajador pone su esfuerzo en la empresa todos los años en un determinado periodo. Cuando termina, todo el tiempo en el que no asiste a la empresa, porque se terminó la temporada, el trabajador sigue siendo empleado, pero no demanda, vamos a decir así, aportes y contribuciones. Pero es un trabajador que está por tiempo indeterminado, pero la prestación es discontinua, hasta que se produce el próximo llamado. Bien, ese es el trabajo por temporada. Dentro del trabajo por tiempo indeterminado está este tema del periodo de prueba, ¿no? Que actualmente la ley marca que es de 3 meses. Durante ese periodo de prueba el trabajador puede ser desvinculado siempre que antes de que se termine el periodo, 15 días antes, yo le notifique que no va a seguir sin necesidad de indemnización alguna. En el DNU, ahí haremos también una llavecita, extiende o pretende extender ese periodo a 8 meses. Luego tenemos el contrato por tiempo determinado. Acá tenemos dos modalidades: el contrato a plazo fijo y el contrato eventual. El contrato a plazo fijo, esencialmente, su principal característica, como su nombre lo indica, es que yo puedo establecer ya que a una persona la contrato desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, del 1 de marzo al 30 de junio. Es decir, establezco con exactitud la fecha de finalización de ese contrato. Inclusive, cuando veamos altas y bajas de trabajadores, esta modalidad tiene una característica muy especial, que yo al momento de dar el alta debo colocar cuándo termina ese contrato. Y ese contrato, cuando termina, se da la baja automáticamente. Esa es una característica que después la voy a resaltar de vuelta cuando veamos altas y bajas de trabajadores. Porque en los demás casos, yo tengo 5 días para dar la baja al trabajador cuando se ha producido la desvinculación. Ya voy a hacer alusión a eso nuevamente cuando veamos alta y baja de trabajador. El contrato eventual, por el contrario, yo sé que tomo una persona, por ejemplo, para reemplazar a otra. Es el caso más típico que se da en los contratos eventuales. Por ejemplo, se enfermó un trabajador y le pongo un reemplazo. Este trabajador tiene una enfermedad, por ejemplo, que me ha presentado un parte de 30 días, pero no sé si puedas continuar. Entonces yo contrato a una persona, eventualmente en reemplazo de la otra, y se le va a dar la baja cuando se presente la persona que está reemplazando. Bien, ese es el ejemplo del contrato eventual. No sé cuándo va a terminar, digamos, el hecho que dio origen a este contrato. He dejado en la llave uno que no es de tanta frecuencia, que se llama por equipos, ¿no? Que esencialmente es cuando se hace un contrato con un grupo de personas, pero lo he podido ver más y más ahora que por ejemplo, ya los trabajadores agropecuarios, cuando hay cosechas, se hace una contratación de muchas personas que, por ejemplo, vienen como le llaman cuadrilla a hacer algún trabajo, pero lo dejo marcado porque la ley lo prevé, ¿no? Pero me interesa más que les queden los más habituales, lo que va a ser más... lo van a encontrar más palpable en el ejercicio de la profesión. No obstante, por más que sea en equipo,
las altas se dan en forma individual. Lo que pasa es que hay un contrato que se hace con un grupo de personas, en definitiva. ¿Bien? Eh, Después tenemos, ahí van a encontrar en el material un poco todo esto que yo he estado hablando, más con un mínimo desarrollo, ¿no es cierto?, para que lo puedan leer y estudiar. Van a encontrar algunos, a veces, pequeños ejemplos, por ejemplo, no sé, de periodo de prueba, para, para que lo vean con fechas, eh, y de cada una de las modalidades, con algunos ejemplos. Contrato de temporada y a plazo fijo. Bien. Posteriormente, ahí de todos modos, cuando ustedes lean el material, perfectamente, si surge alguna duda, en el foro pueden ir marcando las dudas que surjan. Posteriormente hay un tema que se llama jornada laboral, ¿no? ¿Qué se entiende por jornada laboral? Que es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, ¿bien? Es decir, es el espacio durante el día en el cual él no va a poder disponer de una actividad en beneficio propio, ¿no? Es decir, el empleado, el trabajador, sino que durante ese tiempo está a disposición del empleador. Ahí la ley de jornada de trabajo es la 11.544 con el decreto 16.115, que también forma parte del material que subimos, y esto está contemplado en el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo, que remite a esa ley. Bien, habla de un descanso, esa ley habla de un descanso entre jornadas, que dice que entre una jornada y el comienzo de la otra debe mediar una pausa que no puede ser inferior a 12 horas. Después hay un descanso semanal desde las 13 horas del día sábado dice, y hasta las 24 horas del día siguiente. Bien, y ahí después, cuando entremos más de lleno en la parte de liquidación, veremos qué sucede si el trabajador trabaja por las excepciones que puedan darse en esos tiempos, ¿no? Cómo se compensan esos tiempos, que ahí surge el tema famoso de horas extras al 100%, por ejemplo, cuando se desarrollan en ese tiempo, ¿no? Entre el sábado de las 13 y el domingo, ¿no? O feriados. Y después también hay un descanso, vamos a decir así, obligatorio anual, que serían las vacaciones, ¿no? La ley establece días de vacaciones que se van a dar en función de la antigüedad del trabajador en la empresa. Y también muchas veces los convenios colectivos van a ser más beneficiosos en días, por ejemplo, en algunos casos. Entonces, en esos casos hay que respetar lo que establezca el convenio colectivo. Acá también van a encontrar algunos ejemplos de este tema de las horas extras. Es muy importante porque cuando se excedan esos límites que establece la ley de jornada de trabajo, surge este tema. Es decir, se superó la jornada de trabajo, bueno, ahí va a surgir este tema de las horas extras, ¿no? Cómo se abonan, cómo se van a abonar esas horas extras. No es lo mismo que se den horas extras durante la semana, que van a tener un recargo del 50%,
a aquellas que se realizan los fines de semana, los sábados después de las 13 y domingos y feriados que se pagan al 100%. Ahí van a encontrar algunos ejemplos, ¿no? de esto. Y es muy importante en este tema de las horas extras que para que se dé el tema de las horas extras deben siempre ser horas que superen la jornada de trabajo. Es decir, no son horas, digamos, si no se han superado las horas que establece la jornada de trabajo, que son las 48 horas semanales como regla general, digamos, si no ha superado eso, pero sí superó porque por la contratación tenía algunas horas menos, se suele hablar ahí de horas suplementarias, ¿bien? Horas suplementarias. Lo que sí es muy importante saber que en los trabajos a tiempo parcial, que yo les decía que no superaban las 2/3 de la jornada, eh, no, eh, no pueden ahí darse este tema de las horas extras, ¿no? Eso es muy importante cuando lo vean en el material para tenerlo en cuenta. Eh, Al final hay dos puntos estableciendo lo que sería el, el trabajo de mujeres, que es un capítulo que está en el título 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 172, y trabajo de menores, el título 8, ¿no? Que los menores entre 16 y 18 años pueden celebrar toda clase de contrato de trabajo. Esta es una pregunta que suelen hacer muchas veces los clientes o en las empresas, ¿no? Eh, y debe exigir de alguna manera determinadas cuestiones. Por ejemplo, no puede ser un trabajo que impida que, por ejemplo, el menor pueda seguir sus estudios en la escuela. No sé, vamos que esté en el secundario, eh, eso el empleador deberá garantizar que eso se dé, que se cumpla, ¿no? Eh, y obviamente garantizar igual retribución. Y bueno, ya ahí en el artículo 187 establece inclusive tiempos específicos justamente por este tema de que no pedir los certificados de escolaridad, es decir, que no entorpezca la cuestión, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Eh, bueno, en esta parte o con este material y con este video, he querido hacer un poco un repaso de ese material. Eh, en, en otro video voy a hablar o mostrar de alguna manera que está el material referido a altas y bajas de trabajadores, el convenio colectivo de comercio y los pasos para dar el alta a un empleador y los organismos en materia laboral, como para un poco que tengan claro este material que estamos subiendo y que, como les digo, siempre la idea o la forma que yo más puedo recomendar para el desarrollo de esto es leer el material y cualquier duda ponerla en el foro que tienen. Bueno, seguimos trabajando y avanzando en la materia seminario de remuneración y beneficios.